Buenas, en esta ocasión para presentarles esta segunda edición de una nueva propuesta del Central Deportivo. Entrevista central, en esta segunda ocasión justamente para hablar con el señor Gabriel Gary Ayala, un señor cuyo nombre se escribe con mayúsculas en el futsal paraguayo. Dominó absolutamente todo lo que jugó aquí en terreno local en Paraguay junto con su hermano, con Emanuel Ayala, con Gigi. Y en el campo internacional también tuvo un logro importante. Es el único equipo paraguayo que consiguió la Copa Libertadores en futsal. Hablamos de Cerro Porteño, justamente con Gary y con Gigi como dos de los principales referentes en aquella ocasión. Hablamos un poco sobre su carrera, su trayectoria, con quienes se cruzó. Nos habló un poquitito también de quién fue para él el jugador que más lo impresionó. No creo que haya muchas sorpresas ahí, pero habló de ese jugador con quien también, o contra quien también jugó, a quien enfrentó también, y muchas cosas más dentro de esta agradable nota que nos tocó compartir con el señor Gary Ayala. Sin más vueltas, esta nueva propuesta del Central Deportivo, entrevista central con el señor Gary Ayala, señor director del Play. ¿Quién es Gabriel Gary Ayala? Gary Ayala es un ex jugador de futsal. Una persona normal, como todas, pero con una vasta trayectoria en el deporte. ¿Y cómo comienza esto? ¿Por qué futsal? ¿Por qué el fútbol chico, Gary? En realidad yo empiezo jugando fútbol de salón, fútbol de campo. En realidad mi familia, mi mamá en especial, no quería que nosotros nos metamos en el mundo del fútbol de salón. En ese entonces yo jugaba fútbol de salón. ¿Y siempre con Gigi? ¿Con tu hermano? Sí, nosotros empezamos a jugar en el club de mi familia, en realidad que se fundó en homenaje a mi hermano, y ahí empezamos a dar nuestros primeros pasos en el fútbol de salón. Fue el primer, da la casualidad que en el club de mi familia nosotros arrancamos jugando en primera división. Fue el primer inicio de jugar con gente adulta. Y después el único campeonato que hemos jugado separado fue el campeonato nacional del 2013. Él jugó por la selección norqueteña y yo jugué por la selección amambayense. Bueno, ¿cómo se desarrolla el lazo? No, bueno, yo no, a ver, tratando de hacer un poco, no a nivel profesional, pero así que entre los perros jugando con mis hermanos, yo era feliz en la cancha. Yo tengo dos hermanos que juegan fútbol también, futsal también, coincidente. Y cuando coincidíamos en cancha, en equipos, en torneos, en partidos, y no me quiero imaginar lo que va a hacer compartir toda una carrera con tu amigo, que además es tu hermano. Y la verdad que se siente muy lindo. Es algo muy difícil de explicar con palabras. Aparte de que nosotros hacíamos prácticamente casi todos juntos, y sobre todo el entendimiento que nosotros teníamos en cancha. Muy pocas veces capaz se habrá visto tanto entendimiento dentro de una cancha de futsal. Ahora quiero llevarte un poco al campo de el futsal acá. Nos limitamos a futsal ahora. ¿Cómo se maneja? ¿Es difícil llegar? ¿Qué le falta a la liga? ¿Cómo estás viendo? Bueno, ahora ya desde afuera, en el sentido de que colgaste los botines. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Y llegar, yo creo que cuesta y a la vez no cuesta. Hoy en día, por ejemplo, Marcos, yo creo que es más factible porque tenés todo a mano. Años anteriores, o por decirte así, en mi época no tenías todas las facilidades que los chicos tienen hoy en día. Tienen en cada esquina tienen un gimnasio, tienen gente muy capacitada, gente preparada, ya sea en el ámbito físico, en tema de fisioterapia. Hay un montón de factores positivos que ayudan a que el chico pueda llegar. La gran diferencia que yo veo con relación a tiempos anteriores es de que nosotros queríamos solamente jugar. Hoy en día el chico ya no tiene tanta esas ganas de querer jugar. Por muchísimas cosas, por el tema de que los tiempos cambiaron, el tema de la tecnología, el celular, la tablet. Hay un montón de factores también
que influyen. Pero vuelvo y te repito de que a mi manera de ver es mucho más factible llegar hoy por hoy. Ahora, el tema es llegar. Lo que más cuesta es mantenerte y sobre todo consolidarse. Ahora, yo, por ejemplo, tuve la suerte de vivir muchas cosas que capaz muchos chicos a esta altura no hayan vivido. Yo me fui muy joven fuera del país y volví muy joven también. Yo me fui con 18 años y volví con 28 años. Entonces, vine y la primera cosa que habíamos comentado con Gigi fue de que si nosotros decidíamos quedarnos definitivamente, nosotros teníamos que marcar una cierta diferencia, ya sea en lo deportivo o en lo extradeportivo. Por decirte, en el tema de la disciplina, el de la puntualidad, el de entrenar siempre en forma. Yo creo que eso fue la clave para que nosotros nos mantengamos tanto tiempo en lo más alto de lo que es del fútbol, del futsal, ya sea futsal o fútbol de salón, porque nosotros jugamos todos los campeonatos que nosotros disputamos a nivel de fútbol de salón, jugamos todas las finales. Obviamente no ganamos todas, es normal que alguna que otra final perdiéramos, lo mismo en futsal. Yo creo más que esa fue la clave que nosotros tuvimos para mantenernos tanto tiempo en lo más alto. ¿Qué podés recordar, qué podés contarnos de lo que fue aquella Libertadores del 2016? Hasta ahora creo que el único no brasileño que ganó una Libertadores es Cerro, güey. Ahora somos dos, Cerro y San Lorenzo. Y la verdad que fue algo único. Lo que vivimos esos 10 días de Libertadores, yo creo que van a quedar para la historia, por todo lo que se generó en esa Libertadores y sobre todo en la anterior. Nosotros fuimos organizadores en el 2015 y quedamos fuera en fase de grupos. Y el año del campeonato de la Libertadores, por los problemas que existían o que siguen existiendo en Venezuela, entonces la Conmebol decide traer nuevamente la Libertadores a Asunción. Y esa fue la primera Libertadores donde participaban solamente los campeonatos de los campeones de cada país. Ese fue el primer formato de un campeón por país. Fue un torneo durísimo, sí. En realidad la Libertadores es muy complicada porque vos jugás 6 partidos en 8 días prácticamente. Y hay veces que depende mucho del físico y generalmente a partir de semi y las finales no se ve un gran espectáculo porque obviamente el físico es reciente y es complicado brindar el mismo espectáculo durante 6 partidos en 8 días. Habría que repensar un poco eso también, ¿no? Ya que estamos. Sí, eso habría que repensar y tratar de tener más días de descanso, o por lo menos jugar la final y descansar 2 días y jugar al tercer día de la final, pero es cosa de otra gente, pero sería lindo para el espectáculo y sobre todo para que la gente se siga aprendiendo a lo que es el futsal. Pero volviendo a lo nuestro, fueron 10 días espectaculares donde se cuidaron todos los detalles. Yo creo que esa Libertadores, nosotros teníamos una relación muy buena con el señor Carlos Caballero, que era el presidente en ese entonces del departamento de futsal. Se apoyaba mucho en ciertos jugadores con vasta experiencia en el deporte. Y yo creo que la clave de esa Libertadores estuvo en nosotros realizar 5 amistosos en el estado de Paraná. Nosotros jugamos 5 amistosos en el estado de Paraná antes de la Libertadores, que nos dio otro ritmo de competencia a lo que nosotros no estamos acostumbrados en Paraguay y sobre todo a lo que nos íbamos a encontrar a nivel de la Libertadores. Y después otros factores que influyeron también fue que nosotros habíamos clasificado al Mundial de Colombia en febrero y prácticamente éramos la base de la selección en ese entonces. Y después el plus, donde nosotros armamos un equipo que muy difícilmente volvamos a ver o a tener en Cerro Porteño, fue la incorporación de Darío Herrera,
de Darío Herrera y de Gonzalo Abdala. Yo creo que esa fue la primera y única vez que un equipo paraguayo, hasta inclusive a nivel de selecciones, de nosotros haber jugado con un pivot de referencia así de oficio. Hablamos de Darío Herrera. Sí. Era un fuera de serie. Sí. En su puesto. En su puesto. Sí, Darío era un tipo, aparte que tenía el arco entre ceja y ceja, era un tipo ganador. El tipo no quería perder ni por nada del mundo. Ni Sí. truco veía capaz. Era un tipo ganador. Y después en lo que era su posición era el número uno. Con todo así, con el físico, digamos, medio gordito, así como lo veían, el tipo marcaba una diferencia muy grande. Hasta inclusive después de esa Libertadores hubo muchos equipos brasileños que se fijaron en él. Yo recuerdo uno de los goles en la final, 4-2. El del empate, el que mete de mitad de cancha. El que él prácticamente le lleva Caíno a 2. Ah, sí, el segundo, el gol de Abdala. El gol sí, de ese Abdala. fue un golazo. Eso es técnica, potencia, es salonismo puro, pues. Sí. Y él, por ejemplo, estaba acostumbrado a jugar ese tipo de, digamos, de ese partido, de mucho contacto físico, pues él venía del fútbol de salón. Y por más que la gente no quiera creer o siga reacia a creer, son dos deportes totalmente diferentes. Diferentes son. Sí. En el fútbol de salón reina mucho más el contacto físico, el choque, la maña. Mucha gente más espera que alguien te meta una patada, un codazo. En realidad la gente en sí le gusta el quilombo en el fútbol de salón. Muchas veces vos estás expectante más a lo que pueda pasar en las gradas o dentro de la cancha antes que se dediquen a jugar. Y en cambio en el futsal pues es diferente. El juego es más dinámico. No hay tanto contacto físico, hay mucha más velocidad y sobre todo digamos que prevalece la técnica. Obviamente también en el fútbol de salón, pero con toda la permisividad de los árbitros, pero el talento no goza de mucha oportunidad en el fútbol de salón. Bueno, para cerrar un poco el capítulo de Cerro Campeón, inolvidable aquello. Sí, inolvidable. Inolvidable por todo lo que se generó, por todo lo que iba. Nosotros éramos conscientes de lo que se venía pues esa Libertadores, porque ya veníamos hablando con el señor Carlos Caballero de que esto sea a largo plazo, que el Cerro venga ganando todo por varios años, y se dio tal cual. Coronamos esa Libertadores. Lo que nosotros vivimos o yo personalmente lo que yo viví como atleta ese día de la final fue algo que muy difícil se vuelva a repetir. Imagínate, nosotros concentramos en el Hotel Internacional y para llegar hasta el Polideportivo tuvimos que, para entrar en el vestuario, esperamos como 2 horas por ahí. Hasta inclusive hubo más de 3.000 personas que quedaron fuera, según lo que la gente comenta y nosotros pudimos ver desde el micro, ¿verdad? Y después cómo estaba el Sol de América, cómo se dio esa final, por cómo llegamos a la final, cómo clasificamos en semifinales con el gol de Gonzalo a 21 segundos para ir a la larga. Yo creo que tuvo de todo esa Libertadores, por eso es que la gente sigue recordando eso y obviamente va a quedar para la historia. Tu carrera, yo no recuerdo, estoy haciendo, no sé si llegaste a enfrentar a Falcao. ¿Qué jugador que viste así adentro o afuera que dejó decir una cosa de loco? Yo jugué en varias oportunidades con Falcao. Falcao sería el Messi del futsal. Yo creo que no existió y va a ser muy difícil que vuelva a existir un jugador como Falcao. Después jugué contra Ricardinho también. ¿También? Sí, en el Mundial del 2012 contra Portugal. Un fuera de serie, pero está un escaloncito por debajo de Falcao. Falcao fue y va a seguir siendo el rey del futsal. Después obviamente hay otros jugadores que siempre me gustaron, sobre todo los jugadores que jugaban en mi posición.
Fernando Wilgen, Neto, el que hace el gol para el campeonato mundial de Brasil en Tailandia 2012. Un montón de jugadores que la verdad que fueron muy buenos en sus respectivas posiciones. Y con Falcao, ¿cómo no hay forma de marcarlo ese tipo de jugadores, ¿verdad? Parece la de marcarlo. No, complicadísimo. La verdad que no había forma. Bueno, cuando estaba en su mejor momento era prácticamente imposible. Después ya cuando empezó a tener una cierta edad ya se limitaba en ciertas situaciones específicas del juego nomás. Pero igual marcaba una diferencia abismal. Desde afuera lo que parecía que tenía la pelota atada al pie, no había forma... Y desde afuera tenía atada y desde adentro sí que tenía más atada todavía. No, era complicado. La verdad que el tipo es un fuera de serie. Increíble lo que jugaba. ¿Y acá adentro, Dari? Acá adentro nosotros tuvimos una generación de jugadores con muchísimo talento. Nosotros lastimosamente, Marcos, no tuvimos lo que hoy en día mis compañeros, compañeros con los chicos que yo compartí ya después de grande, que ellos tienen, que es infraestructura. Ellos tienen una cancha de primer mundo, tienen gimnasio. Nosotros años anteriores no teníamos eso. Nosotros íbamos deambulando, entrenamos en el Fomento de Barrio Obrero, entrenábamos en el campus de la UAA, entrenamos en la Vieja, en el Consejo Nacional de Deportes, hoy en día SND. Íbamos deambulando de cancha y después era por lo que nosotros jugábamos. No teníamos nos preparábamos, pero cambió mucho el tema de la preparación física. Hay un montón de factores que hoy en día ellos le suman a su juego, a su condición, y cosas que nosotros no le sumamos. El tema de la nutricionista, el tema de la preparación física, el tema del psicólogo, el tema de las canchas, el tema de las indumentarias. Hay un montón de cosas que ellos hoy tienen que capaz nosotros en su momento no teníamos. Y después, como te digo, nosotros tuvimos una generación de un talento. O sea, yo vi cada jugador que tuvimos en la selección y por muchísimos factores no pudimos coronar con un campeonato con la selección. Imagínate, nosotros por ejemplo en el 2000 le ganamos a Brasil en el 2012. Pasaron de esa única victoria que yo recuerde, pasaron 14 años. Va a ser ahora en abril de este año que le ganamos a Brasil. Nosotros matamos Gigi en su mejor momento, Fabio Alcaraz, Alfredo Ortiz, Oscar Velázquez, René Villalba, Walter Villalba, Cholo Salas. Nosotros teníamos... ¿Quién era el arquero? Espínola. Espínola y Tutu. Ahí Tutu, ya estaba Tutu. Ya estaba. Ese fue su primer torneo con la selección de Tutu, en el 2012. Bueno, y nada menos que al campeón del mundo. Sí. Y le ganamos al campeón del mundo y que perdimos la final de la eliminatoria contra Argentina en penales. ¿Qué faltaba siempre? Y yo sigo sosteniendo de que siempre no faltaba. Viste que la gente habla mucho de ese perdimos por detalles. Pero ese detalle pues abarca muchísimas cosas, y ese detalle, a mi entender, a lo largo de mi carrera, y ahora que ya estoy del otro lado, ese detalle se trabaja. Nosotros siempre hablamos que quedamos ahí, nos falta esto, pero siempre ese detalle, y hasta hoy en día nosotros seguimos hablando de ese bendito detalle, pero capaz no se trabaja en ese detalle. Porque nosotros, como te dije aquella vez en la nota después de la final contra FEMEC, nosotros perdimos, si yo te contara cada final que nosotros perdimos, de no creer, por el bendito detalle. Yo perdí 2012 eliminatoria por penales con Argentina, Copa América Argentina, Liga Sudamericana contra Brasil, Odesur en el 2018 en Bolivia, o sea, un sinfín de torneos, pero siempre nos quedamos ahí, ¿entendés? Y yo personalmente creo saber cuál es ese detalle, pero cuando me meta en la dirección técnica te voy a... Me vas a contar, vamos a esperar. Te voy a contar. Pero quedó una espinita con la selección ahí.
Capaz la única espinita que quedó con la selección fue no haber ganado un campeonato importante. Después, por decirte, yo tuve la suerte de la selección o el deporte en sí me cumplió todos mis sueños. Jugué Mundial, jugué Libertadores, jugué Copa América, jugué eliminatorias, jugué Odesur, jugué Bolivariano. Nosotros, por ejemplo, fuimos campeones de los Bolivarianos en el 2013. Perdimos, jugué Mundiales, llegué hasta cuartos de final. Estuvimos a segundos de ir a penales contra Irán para el pase a semi. Entonces, o sea, capaz y la única espinita, como te dije, de no haber ganado un torneo importante con la selección. Pero después, yo personalmente le di todo a la selección. Le di todo hasta lo que no tuve. Imagínate, mi primera convocatoria en la selección fue recuerdo, en abril del 2003, después del Nacional de Fútbol de Salón de Coronel Oviedo. Estaba en la cancha el finado Adolfo Ruiz Díaz. Él fue el que me llevó a mí a la selección. 2003 ya. 2003. Ahí comienza la historia. Ahí comienza la historia de Gary en la selección. Pero yo creo eso, Marco. Capaz la espinita que tenga, digamos así, entre comillas, que no gané un campeonato importante, pero después no me reprocho absolutamente nada a nivel de selecciones. Jugué todos los torneos que cualquier atleta o cualquier jugador desearía jugar. Jugué, lo viví en carne, jugué ante mi gente o ante mi país de local. Tuve la suerte y la satisfacción de ganarle a Brasil en su cancha, a estadio lleno. Jugué un mundial a estadio lleno. Tuve la suerte de marcar el penal decisivo que nos da el pase a cuartos de final en Colombia, a estadio lleno contra Colombia. Entonces, realmente yo como jugador de selección o como jugador estoy satisfecho. Como se dice, no tengo absolutamente nada que reprocharme y misión más que cumplida. Bueno, en ese sentido, pregunta, los que estamos afuera, los que somos futboleros también y soñamos con vestir un poco la albirroja, vos nos estás contando que lo hiciste, ¿qué se siente el tener ese escudo, el escuchar el himno, el patear un penal decisivo? Es una responsabilidad grande, o sea. Sí, yo creo que es lo más lindo que le puede pasar a un jugador, el representar a su país y sobre todo llevar en alto el nombre de tu país a nivel mundial. Yo creo que eso no hay dinero en el mundo que pueda pagar. Yo creo que es la sensación más linda que un atleta puede tener a lo largo de su carrera. Y sobre todo, yo tengo el plus de jugar con mi hermano. Eso sí que le hace más especial todavía el compartir selecciones. Yo creo que no hay palabras para explicar esa sensación, el hecho de defender a tu país, el de jugar por tu país y sobre todo compartir ese sentimiento con tu hermano. O sea, te tendría que decir alguien que pase lo mismo, por decirte los Romero o los Martínez o los Salas mismos que están en la selección de futsal. Yo creo que es impagable. Como atleta, yo creo que no hay mejor sensación esa que la de defender a tu país. Bueno, ya lo mencionaste a Gigi. Él te saca cuántos torneos de diferencia. ¿Cómo están en números ahí? En números él me saca, el otro día justamente estamos haciendo la cuenta, él me saca 3 campeonatos. Él ganó la final del Nacional en 2013, que justamente nos ganan a nosotros. Yo estaba por Amambay, ese fue el primer título. Después él salió campeón del Panamericano del 2015, que yo venía de una lesión, que no jugué por Halcones, y el campeonato interno en Ciudad del Este, con Halcones. Esos 3 campeonatos. ¿Cuánto tiene él? Yo tengo 29 y él tiene 32. Se aprovechó de tus lesiones. Se aprovechó de mis lesiones, exactamente. Sí, jugó sucio y... Así mismo. Bueno, ¿qué te dejó el futsal? ¿Qué podés decir que te dejó este deporte? Me dejó muchísimas cosas importantes, sobre todo conocer lugares que capaz no hubiese conocido o me hubiese costado conocer siendo una
una persona que no esté involucrada en el deporte. Tuve la suerte de vivir durante 10 años en Europa. A mi entender, el país más lindo de Europa, que es Italia. Me hizo conocer continentes que yo jamás pensé que iba a conocer, ¿entendés? Tengo un largo recorrido por al lado asiático. En el 2004 estuve en Taiwán, 2012 estuve en Taipei, en Tailandia, estuve por los Emiratos Árabes. Entonces me dejó un montón de cosas y sobre todo gente conocida, digamos, amigos, algunos pocos amigos, bastante conocidos y un montón de colegas. Eso me dejó o me dio el futsal. Con este recorrido, ¿no puede ser que no haya una anécdota con relación a algún tipo de comida? O algo que te pasó, sobre todo en Asia, que es más complicado, o no hubo drama con la comida, ese tipo de cosas? La verdad que no. Tuve bastante... Por lo visto tengo un buen paladar, por eso nunca tuve un problema así de comida o algo así. Esas cosas raras, eso no... No, yo soy mucho de probar, me gustan las cosas raras. Sí. Las cosas raras, que no se malinterprete. Sí. Hablamos de comida, ¿verdad? ¿Qué sigue acá en adelante en la carrera de Gary Ayala? Obviamente voy a seguir ligado al futsal. Estoy más bien analizando qué voy a hacer. Estoy esperando que pasen en semana, son las elecciones en el club, y una vez ya decidido quién va a ser el presidente, seguramente vamos a estar hablando y ver cuál va a ser mi función dentro del club. Pero lo más seguro o lo más probable es de que me quede como entrenador, que sea el entrenador del plantel de primera, y después ver si no me meto de lleno en la coordinación de las formativas del club. ¿Tienes tu academia también? Yo tengo mi academia, en realidad es un campus que realizo cada semestre. ¿Clínica? Sí, en el verano, en las vacaciones de invierno y en las vacaciones de verano. Son 5 días de campus, donde hacemos trabajo de técnica individual, táctica colectiva, juegos de pase, trabajos para los niños con los PF. Así que me estoy dedicando de lleno a eso por en cuanto. Para esos jóvenes que están metiéndose en el deporte, es un mensaje que quiera dejar, porque bueno, hay que tener en cuenta, a veces uno no termina de mencionar, vos sos una figura, un emblema del futsal, del fútbol chico, como decimos acá, y tus palabras generan impacto, así que un mensaje que quieras dejar. Y yo creo que el trabajo serio y sobre todo honesto, que al final yo por experiencia les puedo asegurar que el trabajo siempre paga, y a la larga todo llega. Por más de que uno crea de que está haciendo bien las cosas y capaz diga no me sale, o no llego, o no gano luego, porque para ganar primeramente hay que perder. Entonces, hay que saber perder, porque al final pues muchas veces la derrota te muestra lo que la victoria esconde. Yo siempre fui de ese pensamiento. Entonces, que trabajen serio, que sean serios, honestos, disciplinados, porque al final eso a la larga va a marcar una gran diferencia, y vos ya trabajando y estando en forma, y sobre todo pensando en lo que vos querés ser el día de mañana, todo llega. Es imposible que no llegue. Y sobre todo, como te dije anteriormente, que los chicos se involucren de lleno, y sobre todo que aprovechen las posibilidades y las facilidades que tienen hoy en día, porque hoy en día no entrena el que no quiere nada más. Ese es mi pequeño mensaje para los chicos que quieren seguir ligados al deporte, o porque al final, Marcos, la gran mayoría, todos tenemos el sueño de ser grandes futbolistas. Todos empezamos con el fútbol de campo. Yo también empecé queriendo ser jugador de fútbol de campo, pero lastimosamente o para suerte mía, me dediqué al futsal y no me arrepiento. O sea, decirle a los chicos de que si no pueden ser futbolistas,
pueden ser jugadores de futsal, que al final hay también vida en el futsal y sobre todo se puede vivir del futsal. Y hay vida fuera del fútbol grande también. Claro, porque al final yo tengo muchos chicos, y pongo siempre como ejemplo, hay muchos chicos que van a las escuelas de futsal, pero no con el sueño de ser jugador de futsal. Acá a nosotros no nos pasa eso como les pasa en Brasil, que la gente quiere ser Rodrigo, Leandro Lino, Mateus, un montón de gente, de grandes jugadores que están en la liga brasileña. Acá la gente va a la escuela de futsal porque es una herramienta más, es una herramienta más para mejorar en el fútbol nomás. O sea, el jugador no quiere ser, vamos, te voy a ser bien sincero, no quiere ser Gary. Me parece que sí. O no quiere ser Gigi, o no quiere ser Cholo, o no quiere ser Cuco. El chico más va al futsal para mejorar su técnica. Viste que está muy de moda que los grandes futbolistas empezaron en el futsal, entonces los chicos van para tener una mejoría y para tener una herramienta más para el fútbol nada más. O sea, ojalá y haya muchos chicos que sueñen con ser jugadores de futsal. Nosotros, me parece que sí, ustedes marcaron un poco un paradigma en ese sí, sentido. por eso digo, Sí, yo quiero, Gary. ojalá que muchos chicos piensen así, que sueñen ser jugadores de futsal, porque es un deporte que te brinda muchísimas cosas, que te puede sacar a jugar fuera del país, que la gente o los chicos no crean que solamente el futsal termina en Ciudad del Este. El futsal va más allá de... ¿Se puede vivir? Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, soy un privilegiado. Yo te puedo decir que yo vivo del futsal y estoy seguro de que todo lo que me dio el futsal me va a seguir dando y yo voy a seguir viviendo del deporte. Gary, muchísimas gracias por tu tiempo. No es nada, Marcos, cuando quieras.